Feliz y bendecido día desde Guanta, Estado Anzoátegui, República Bolivariana de Venezuela. Hoy vamos a presentar un tema de especial interés para todos nuestros seguidores, referente a las particularidades de la corrección monetaria en la experticia contable judicial. La corrección monetaria, también conocida jurídicamente como indexación y que en el ámbito contable conocemos como ajuste por inflación. Desde hace varios años la economía venezolana ha sido afectada por la alta inflación, la cual está definida como un fenómeno monetario que implica una pérdida acelerada del valor de la moneda de curso legal, en este caso el bolívar, con respecto a la producción de bienes y servicios, y cuya consecuencia inmediata es un aumento sostenido en el nivel general de precios. De acuerdo con la interpretación de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en su sentencia número 576 de fecha 20 de marzo del año 2006, la inflación atiende a un concepto económico y no jurídico. Por lo tanto, su existencia debe ser reconocida oficialmente por los entes que legalmente monitorean la actividad económica en nuestro país, como lo hace el Banco Central de Venezuela. La referida sentencia también establece que quien pretende cobrar una creencia, es decir, cobrar una deuda, y no recibe el pago al momento del vencimiento de la misma, tiene derecho a recibir el pago en proporción al poder adquisitivo que tiene la moneda para el momento del pago. Solo así recibirá lo que le correspondía para el momento de la obligación de la deuda y fue el momento en que esa deuda se hizo exigible. Sobre la base de lo anteriormente expuesto, la corrección monetaria o indexación determinada por un experto contable en una causa judicial donde se condene a pagar una deuda consiste en la restitución del valor de la moneda para compensar su depreciación causada por el fenómeno inflacionario. Esta corrección monetaria, de acuerdo con el método establecido en la Ley de Impuestos sobre la Renta y desarrollado en su reglamento, debe medirse en Venezuela utilizando los índices nacionales de precio al consumidor publicados por el Banco Central de Venezuela. Su objetivo es mantener inalterado el valor de la moneda utilizada para el pago de una obligación, corrigiendo la desvalorización del signo monetario cuando una deuda es pagada en una fecha posterior a la que debía cumplirse. Sin embargo, en Venezuela existen particularidades de la aplicación de la corrección monetaria en el ámbito judicial, es decir, aspectos poco comunes. Comencemos, por ejemplo, con el ámbito laboral. De acuerdo con el criterio pacífico y reiterado de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia a partir de su sentencia número 1841 de fecha 11 de noviembre de 2008, caso José Zurita contra la Sociedad Mercantil Maldifasi, si bien allí se establece que el lapso para computar la corrección monetaria será desde la fecha de notificación de la parte demandada hasta que la sentencia quede definitivamente firme, también ordena excluir de ese lapso, excluir de la corrección monetaria los periodos en los cuales la causa haya estado paralizada por acuerdo entre las partes, casos fortuitos o de fuerza mayor, tales como vacaciones judiciales. Igualmente, en el ámbito civil y mercantil, ha sido criterio pacífico y reiterado de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, a partir de su sentencia número RC 000517 de fecha 8 de noviembre de 2018, si bien establece allí que el lapso para computar la corrección monetaria será desde la fecha de admisión de la demanda hasta que la sentencia quede definitivamente firme, también ordena excluir de dicho cómputo, excluir del lapso de la corrección monetaria los periodos en los cuales la causa haya estado paralizada por acuerdo entre las partes, casos fortuitos, fuerza mayor y vacaciones judiciales. Con respecto a estos lapsos a excluir de la corrección monetaria, es importante mencionar que si un juzgado no despacha por estar de vacaciones judiciales, no quiere decir que durante ese periodo la inflación se detiene.
La depreciación del bolívar sigue su curso. ¿Por qué? Porque la inflación no atiende a un concepto jurídico, sino a un concepto económico. Y en la medida que se excluyan lapsos de la corrección monetaria, esta no cumple con su objetivo de restitución de valor. Por ejemplo, si en una causa judicial donde se condene a pagar una deuda, por ejemplo, se determina que la corrección monetaria debe estimarse desde la fecha de admisión de la demanda hasta que se ejecute el pago y existe una inflación acumulada en ese periodo del 50% y una deuda condenada a pagar de bolívares 1.000.000, lógico es que con la corrección monetaria ese millón de bolívares se convierta en bolívares 1.500.000, es decir, en proporción al poder adquisitivo que tiene la moneda al momento del pago con una inflación acumulada del 50%. Pero si en la sentencia se ordena al experto contable excluir de dicho lapso los periodos de vacaciones judiciales, pues con una inflación acumulada del 50%, ese millón de bolívares lamentablemente no se va a transformar en 1.500.000. Se va a transformar quizás en una cifra inferior, 1.300.000, 1.200.000. Porque en la medida que se excluyan esos periodos de vacaciones judiciales de la corrección monetaria, no se cumple con la restitución de valor. Y en la medida que se pueda alargar el proceso, mayores serán los lapsos a excluir y se afectará enormemente la corrección monetaria, con lo cual esto favorece al deudor moroso y lo incentiva a no pagar a tiempo, además de no cumplirse con la restitución de valor. Ahora bien, sabiendo esto, ¿cómo debe efectuar sus cálculos el experto contable? De acuerdo con lo establecido en la norma rectora en materia de pruebas, el Código de Procedimiento Civil en su artículo 249, en una experticia complementaria del fallo, los cálculos se deben efectuar siguiendo estrictamente los lineamientos de la sentencia. El experto no puede obviar los lineamientos de la sentencia, tiene que seguir estrictamente los lineamientos de la sentencia. Recordemos que para poder ejecutar una sentencia se debe estimar primero el quantum de la obligación que se debe pagar, incluyendo su indexación. En ese sentido, esta experticia complementaria del fallo es un paso previo a la ejecución de la sentencia. Otra pregunta que nos han hecho nuestros seguidores con respecto a este tema: ¿qué ocurre si los índices nacionales de precios al consumidor no están actualizados al momento de ordenarse efectuar la corrección monetaria? Por ejemplo, en un caso donde la corrección monetaria sea desde la admisión de la demanda hasta la ejecución del pago, hasta la ejecución de la sentencia. Pues bien, en esos casos, el experto contable tendrá como último INPC a aplicar el último índice inflacionario, el último índice nacional de precios al consumidor, publicado por el Banco Central de Venezuela a la fecha de elaboración de la experticia. Y solo en aquellas causas judiciales donde sea parte la República, de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, en su artículo 101, solo en esos casos se puede aplicar supletoriamente la tasa pasiva publicada por el Banco Central de Venezuela en sustitución de los índices nacionales de precio al consumidor. Pero eso solo en las causas judiciales donde sea parte la República. En el resto de los casos, el experto tendrá como límite el último INPC publicado a la fecha de elaboración de su trabajo pericial. También nos han preguntado, ¿qué ocurre en aquellos casos donde la deuda ha sido pactada en su equivalente en moneda extranjera, de acuerdo con lo establecido en el artículo 128 de la Ley del Banco Central de Venezuela? También aplica la indexación. De acuerdo con la interpretación de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en su sentencia número 628 de fecha 11 de noviembre de 2021, cuando el negocio jurídico ha sido acordado en moneda extranjera, no procede la indexación, porque de acuerdo al criterio de la Sala, tanto el ajuste de una deuda a su equivalente en una moneda extranjera como la indexación
Ambos son mecanismos de restitución de valor, de ajuste de valor. Y si en una sentencia se condena a pagar la deuda en función a su equivalente, por ejemplo, al dólar al momento del pago, allí ocurre el ajuste de valor, allí se restablece el equilibrio económico y por lo tanto no puede aplicarse también la indexación. En síntesis, aplicar lapsos de exclusión a la corrección monetaria atiende a conceptos puramente jurídicos y no económicos, sin tomar en cuenta que la inflación como fenómeno monetario es un concepto económico. Aplicar lapsos de exclusión a la corrección monetaria no permite cumplir en la práctica con la restitución de valor. Sin embargo, el experto contable debe efectuar sus cálculos siguiendo estrictamente los lineamientos de la sentencia, conforme a lo establecido en el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil, haciendo uso de los índices nacionales de precios al consumidor disponibles publicados por el Banco Central de Venezuela. Y en aquellos casos donde el negocio jurídico se acuerde en su equivalente en moneda extranjera, no aplica la indexación. Bien, esperamos con esta breve exposición haber aclarado las dudas, las inquietudes de nuestros seguidores con respecto a este tema. De todas maneras, si usted quiere incursionar en el amplio campo que implica la experticia contable judicial, hemos diseñado la guía práctica del experto contable judicial, con el paso a paso a seguir, modelos de informe, modelos de diligencia, casos prácticos, ejemplos ilustrativos que se colocan allí. Y si usted desea adquirir esta guía, puede escribir al correo que aparece en pantalla, rister2013@gmail.com, y sin ningún compromiso para usted le podemos enviar el contenido de la guía, su valor y formas de pago. En caso de que desee un asesoramiento o que desee que este servidor haga directamente un trabajo pericial, de cualquier parte del país se puede comunicar con nosotros a través del número y WhatsApp que aparece en pantalla y a través del correo que hemos descrito anteriormente. Si se considera ilustrado con la exposición de este servidor, por favor apóyenos con un like o una manito alzada. Si quiere se puede suscribir a nuestro canal y así nos apoya en el desarrollo de nuevo contenido que permitan ilustrarlo, que permitan fortalecer su formación profesional. No me queda nada más que despedirme agradeciendo la atención prestada y será hasta una próxima oportunidad.